Aquí comienza Japonistas Chile, programa de integración cultural donde la música, el anime, la cultura japonesa se tomará los micrófonos de la hoy. Con un diálogo ameno e interesantes invitados, descubriremos cómo estas relaciones han influido y se manifiestan en nuestro país. Japonistas Chile, en Radio Hoy. Muy buenas tardes, seguidores de Japonistas Chile y Japonistas Radio. Estamos en nuestro episodio número 12 y empezando el mes de marzo. Lamentablemente hoy día no va a estar el coanimador Gonzalo Mer porque tuvo una reunión importantísima en la Universidad Diego Portales porque vamos a empezar prontamente un curso sobre Japón, historia de Japón en la Diego Portales. Pero bueno, aunque no esté, igual podemos hacer el programa por supuesto y siempre seguir difundiendo la cultura japonesa en Chile. Y para eso, hoy día contamos con la presencia desde Concepción incluso, de Karina Ramírez Veloso, a quien tengo aquí a mi lado, y que los que nos estén siguiendo por el streaming de Facebook nos pueden ver, por supuesto. Ella es historiadora, profesora de historia y secretaria del Club de Cultura Japonesa de Concepción. Bienvenida Karina a Santiago y a Japonistas Radio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Muy contenta, muy agradecida de estar acá. No es mi primera vez en Santiago, pero igual me perdí al llegar. Normal. Una ciudad capital tan loca y alborotada como Santiago. ¿Te están escuchando allá en Concepción? Sí. ¿Sí? ¿Harta difusión todo el programa? Sí. Qué bueno. Bueno, aquí yo sé que aquí nos escucha harta gente fan de la cultura japonesa y de varios ámbitos. Bueno, aquí está Karina invitada porque ella hizo un trabajo que relaciona los samuráis y la ceremonia del té en siglo XVI, ¿verdad? ¿Está bien? Sí. Entonces ella primero nos va a decir en qué está haciendo actualmente Concepción y en este primer bloque japonista nos va a comentar sobre su trabajo y nosotros le podemos hacer preguntas sobre eso, para aprender más. Y también como estamos en vivo, recuerden que nos pueden escribir al WhatsApp de Radio Hoy, que es el más 569-872-89606. Y ahí trataremos de responder sus preguntas sobre el tema de hoy. Entonces, Karina, primero que todo, ¿el trabajo de los samuráis y el samurai del té fue un trabajo de licenciatura en historia o una investigación posterior? Cuéntanos sobre eso. Fue mi tesis de pregrado de licenciatura en historia. Genial. ¿Y te costó mucho sacar ese...? Sí, me costó. Que en Chile sacar un proyecto así... A mí me costó. Como yo también hice una tesis de inmigración japonesa, costó harto. Sí me costó porque como que las fuentes era lo más limitado que tenía. Sí, como todos los que trabajamos con Japón. Sí, como que la universidad, yo estudié en la Universidad de Concepción, Ya. tenían como unos 5 libros de Japón y un par de revistas. Así que tuve que hacer, la mayoría de mis fuentes estaban aquí en Santiago. Ya. Así que tuve que viajar varias veces. ¿En algunos puntos en particular o están repartidos en diversas universidades? Sí, fui a la Universidad de Chile, la universidad... sí, o sea, fue la Universidad de Chile principalmente, ¿Ya? pero a distintas facultades. Ajá. Y además fui a la Biblioteca Nacional. Ya. La biblioteca. Yo creo que también encontré algo ahí cuando hice mi tesis, justamente. Sí. ¿Y el profesor guía, encontraste un profesor guía que te orientara, que supiera el tema de Japón? Mi profesor no se especializa en Japón, pero él practica artes marciales y es como un aficionado a Japón. Se dedica como a la como política internacional, a geopolítica. Ya. Y era lo más cercano que tenía en mi departamento en Concepción. Así que él me apoyó harto y como que me guió por como que este camino que parecía interesante y igual como que lo he expuesto un par de veces y a la gente parece interesante, así que... Sí, bueno, el año pasado se hizo de hecho se llamaba conversatorio de arte japonés en el Archivo Nacional, lo publicitamos también en Japonistas, si no me equivoco fue en octubre o noviembre. Septiembre, finales de septiembre, claro. Y ahí estuve yo y Karina, estuvimos exponiendo en ese entonces sobre arte japonés. Sí. Bueno, aunque ninguno éramos propiamente arte, pero cada uno trataba de acercarse al arte. En mi caso yo estaba hablando de ukiyo-e y el manga. Y tú, claro, hablando desde el punto de vista de la ceremonia del té. Hablé sobre un espacio de la sala, la sala japonesa que era el tokonoma, donde se ponen las pinturas. Me acuerdo. ¿Y eso lo abordaste en tu trabajo? ¿Eso aparece? ¿O es otra investigación que está en desarrollo? Es una parte esencial. Ya.
Pero no, yo no enfoqué en eso, en mi tesis. Como Ya. que a partir de eso pude hacer esa exposición Estupendo. cuando fue Bien. el conversatorio. Entonces, Karina, en este primer bloque, cuéntanos entonces de qué se trató tu trabajo, cómo llegaste a él, si fue difícil, fue fácil, y hablemos eso de las conclusiones al final de este trabajo que me parece meritoso, es que está la palabra, Samurai y la ceremonia del té hablan en Japón. Difícil, por el tema de la fuente, como tú mismo dijiste. Así que explícanos cómo empezaste, cómo llegaste a ese tema. Yo estudié licenciatura en Historia, pero antes de eso me empezó a gustar la cultura japonesa en general. Como varias personas, partió a través del anime primero. Como Y varios, sí. como nosotros, como yo. Y luego como que comencé a indagar más profundamente. Además, comencé el 2011 comencé a aprender japonés, así como seriamente. Y entonces he ido, por ejemplo, ahora soy nivel N3, ¿Ya? que es como el nivel intermedio de japonés. Entonces, como que el japonés y la historia es como que se han complementado. ¿Y tú ya sabías japonés cuando hiciste tu trabajo? ¿Ya Estaba- podías leer y citar fuentes en japonés, por ejemplo? ¿O todavía Estaba no? aprendiendo. Ah, Pero ya, ocupé hartos ya. kanji en mi investigación. Ah. Porque igual uno puede analizar como los nombres de las cosas a través de sus kanji. Claro. Sí. Estupendo. Sí, entonces, mi profesora de japonés hizo una ceremonia del té ¿Mm? junto a mis otros compañeros de japonés en Concepción. Ya. Y la encontré así, muy bonita. Y paréntesis, ¿dónde estudiaste japonés, idioma japonés en Conce? ¿En Conce fue? Sí, en Concepción. ¿Y en dónde se hace Sí, clase? en Rukaliwene, un centro de yoga, ¿Ya? y ahí trabaja la profesora Kaori Tsuji, y ella Ah. ha sido mi profesora desde entonces. Ella hace distintos cursos a través de, como en distintas partes de Conce, y como que igual, como que he compartido mi conocimiento de japonés Ya. también. Sí, Estupendo. porque igual somos súper pocos los profesores que hay. Sí, Conce de aquí en japonés, Santiago sí. existe en algún instituto, pero porque hay Sí. harta gente. Sí, pero en Concepción no hay como un instituto propiamente. Claro, tal. Como claro. que hay clases. Mm, Sí, y como que igual Corizán no da tanto gasto tampoco para toda una ciudad. sí, Entonces igual Concepción, claro, populosa y... como que ahí yo he compartido, otros compañeros igual han compartido sus conocimientos, al menos de lo básico de japonés en Concepción. Ya, y es parte de la difusión de la cultura japonesa, porque es la que estamos todos los que estemos en Japón inmersos, por lo menos. Sí. Entonces, ahí ¿cómo fue entonces que llegaste a tu trabajo? ¿Cómo Sí. confluyeron las cosas? Yo no estaba como en mi último año de licenciatura, quería hacer un tema relacionado con Japón sí o sí, y había sido parte de una ceremonia del té, me pareció muy bonita, y como que le comenté eso a mi profesor guía. Mm, Y él estaba bastante interesado en los samuráis, como practicaba artes marciales. Mm. Y bueno, los samuráis han sido como muy conocidos como una parte importante del Japón antiguo. Claro. Entonces dije, ¿por qué no relacionar estos dos temas? Que puede que en algún momento como que hayan confluido y se hayan relacionado. Claro, y esa es parte de tu hipótesis más o menos. Sí. ¿Tú sabías si había alguna relación antes o no? No sabía. No sabía. ¡Guau! No, ¡Qué como arriesgado! que Más arriesgado sí. aún. Sí, como que yo dije, asumía de que podría haber una relación si ellos fueron como la clase dominante. Por supuesto. Sabía que la ceremonia del té igual había sido como extendida Mm, en Japón antiguo, entonces en algún momento debían haberse Ya. relacionado. Ajá. Pero, no tengo ninguna fuente que hable sobre la relación Directamente. Ya. Pero hay muchas fuentes, tanto de samuráis como de fuentes de ceremonia del té, que dicen que se relacionaban. Ya. Entonces, No de ahí- directamente, pero cada una habla que estaban... De alguna forma había algo entre Sí. estos dos. Ya. Entonces ahí dije, ya, con esto puedo hacer mi tesis. Bien. Sí. Y entonces llegaste a Santiago, encontraste fuentes. Sí, ¿Estaban en español la mayoría? ¿Encontraste En en español? inglés. En inglés, sí. ya. La mayoría estaban en inglés. Y ahí entonces ahora cuéntanos, ¿qué encontraste? ¿Cómo lograste entonces relacionar algo tan refinado, hermoso, artístico como la ceremonia del té con la imagen ruda y tosca que tenemos del guerrero samurái? ¿Cómo se estableció esa relación? Bueno, en distintas fuentes encontré que los samuráis participaban de la ceremonia del té. Ujú. De finales, por ejemplo en el siglo XV ya participaban de la ceremonia del té y ya del siglo XVI también. Pero entonces yo decía, bueno, si yo considero un guerrero como tosco, como que no me imagino una persona como, no sé, militar, disfrutando de algo tan refinado Claro. como en la ceremonia del té.
pero tanto los samuráis como la ceremonia del té han tenido como un camino como de evolución en su ser. Por ejemplo, la ceremonia del té no siempre fue la actividad refinada que la conocemos hoy en día, sino que partió como una fiesta, así como un carrete casi, con sake y apuestas. Una festividad sí. muy folclórica dentro del Japón. Sí. Ya. Y bueno, los samuráis fueron bastante influidos por el budismo zen. Ajá. Entonces, ellos en su vida, como que su espíritu, como que al final del camino confluyó con el espíritu de la ceremonia del té. Y ese espíritu en común es el budismo zen. Ya. Y como que dentro de la evolución, como que hay como hitos importantes. Por ejemplo, los samuráis tenían un código que se llama Bushido. El Bushido. Famoso, aquí lo hemos tocado un par de veces en el programa. Pero camino, no lo hemos profundizado, pero ha salido. El camino del guerrero. Claro. Y este Bushido estaba influido por el Shinto, el confucianismo y el budismo zen. Ya. El Shinto le daba como todas aquellas, la importancia a las relaciones de lealtad y relaciones familiares. Ajá. El confucianismo le daba como la disciplina moral. Y el budismo zen le daba la apreciación de la naturaleza y además la disciplina, vivir el presente, no estar apegado a la vida y tener una actitud de indiferencia hacia la muerte. Ajá. Expliquemos a los auditores que, como hemos hablado previamente, Shinto es la religión autóctona de Japón. Sí. Eso es para que vayan entendiendo los conceptos que vamos hablando. Sí. Entonces, estas como que tres como que espiritualidades o religiones, códigos morales, filosofías que habían en Japón se confluyeron en el Bushido y ellos, los samuráis, desde los 6 años comenzaban a educarse en él. Entonces ellos comenzaron como a aprender y ya los tenían bastante arraigados al momento de su adultez o juventud. Ya. Y paralelamente la ceremonia del té fue conocida porque se estableció en como que los focos políticos. Ya, fue presentada ante el shogun por un monje llamado Eisai en el siglo XII. ¿Los mismos samuráis llevaron esta ceremonia al shogun? No, ¿O no? Un monje zen. ¿Ya? En el siglo XII, el fundador el fundador en Japón del budismo zen, llevó la ceremonia, o sea, llevó el té, como que la semilla para plantarla y el té para probarlo al shogun. Entonces él logró también la protección del shogun como para establecerse con su nueva secta y además para consumir té. Entonces habían reuniones en torno al té a partir del siglo XII. Ya. Y estas reuniones luego transformaron en las fiestas que yo había comentado, porque era una instancia de reunión. De esta fiesta, que se llamaba Tocha, como se quedaron distintas actividades que se siguen realizando en la ceremonia del té de hoy en día. Desde ese siglo hasta el de hoy hay cosas que se han mantenido. Sí, como que pequeños elementos como que han ido quedándose a través de la historia. Ya. Entonces, este juego, como que la gente se juntaba y compartía una taza, y como que la persona más importante de la pieza era la que partía tomando té o tomando sake. Adivinaban la procedencia del té, la región. Habían juegos en torno a la ceremonia también. O sea, no era una ceremonia en ese entonces. Era solamente una reunión en torno al té. Ya. Y el té que se ocupa era el té matcha, que es el té molido. Claro, y el té que hasta el día de hoy es uno de los más conocidos cuando hablamos de té japonés, el que se usa comúnmente casi dentro de la ceremonia. O sea, en la ceremonia sí. Bueno, dentro de eso hay como distintos tipos de matcha. Exacto. Pero matcha se aprovecha todas las propiedades de la hoja porque se ocupa toda. Claro. Se consume toda, entonces tiene más aminoácidos que hacen mejor para el cuerpo, todas esas cosas. Sí. Bueno, entonces, esta fiesta quedó como el hecho de compartir una taza de té entre los invitados, el hecho de compartir en sí, y más adelante como que la aristocracia, que en este caso es la aristocracia militar, siguió reuniéndose, pero ya no con tanta fiesta. Ya. Sino que lo hacía así como más en lugares como más relajados, en unos salones grandes llamados shoin. Y
ellos siguen compartiendo, ellos observaban arte, como piezas de arte de China. Ya eso fue alrededor del siglo XIV. Claro, todavía no llegamos al siglo XVI, que es el tema que abordas. Sí. Ya. Entonces el siglo como XIV y el siglo XV, ellos se juntaban ya como a como observar como arte en torno al té. Y ese arte provenía de China y eran como las piezas de como para la cerámica, las pinturas, todo eso provenía de China. Todavía no era elaboración propia japonesa, la cerámica. No, como que ya no era tan visto las cosas japonesas en esa época. Ya. Como que todo lo más apreciado era de China. Hay que recordarle a los auditores que Japón se ha nutrido mucho de los aportes de China. El lenguaje llegó ya aproximadamente el siglo VI, con la llegada del budismo llegó a Japón el lenguaje, después llegaron monjes que educaron a gente, se establecieron colegios, escuelas también. Entonces no es raro que ahora en el siglo XIV, que está hablando Karina, hablemos de que China proporcionara los materiales para llevar a cabo la ceremonia. Podemos decir que incluso Japón es un hijo de China, aunque sea polémica la frase. Sí, muy polémica. Pero China, el aporte chino a Japón ha sido mucho durante estos siglos. Sí, y ellos igual han adaptado hartas cosas de China a su propio gusto. Es una de las características de Japón, que alabamos hoy en día. Le llamamos el país esponja por lo mismo. Toman elementos externos, ya sea occidentales, de Corea o China, los toman, los asimilan y lo transforman. Y a veces en algo mejor incluso. Sí. Bueno, estas nuevas reuniones que se celebraban en grandes salones, había un ambiente de calma y de meditación. Como que los motivos para hacer estas reuniones era para crear un ambiente propicio para conversaciones diplomáticas, banquetes y reuniones de amigos. Ya, y igual había más que nada un disfrute sensorial, más que espiritual en esa época. Todavía no se puede hablar de la ceremonia del té propiamente tal. Ya. A lo mejor eso podríamos explicar también al auditorio. Entonces, cuando hablamos de una ceremonia al té, ¿qué deberíamos entender nosotros como ceremonia? ¿Qué incluye que sea una ceremonia? Las ceremonias son es como una actividad que tiene una serie de pasos, en la que se utiliza el té matcha y están relacionados con el budismo zen. A ver, déjeme encontrar otra explicación. Sí, bonita. Búscanos ahí la cita nomás de tu trabajo. Este trabajo más adelante lo estará editado, lo podemos ver en, no sé, en un blog, formato libro, publicado o ya está publicado. No está publicado. ¿Aún no? Espero publicarlo en el futuro. Ojalá, sería un muy buen aporte a los estudios japoneses aquí en Chile. Ya, la ceremonia del té, pues, como que, en simples palabras, es un elaborado ritual japonés de servir y beber té matcha como una expresión de la filosofía del budismo zen. Esa es como la... Ya. Entonces entonces ahora volviendo a lo que has dicho tú, entonces ya estamos en el siglo XIV todavía, ¿verdad? Sí, finales. Entonces todavía no podemos decir que es ceremonia del té. Sí, en japonés... Le falta el tema... espiritual. Sí, en japonés, en la actualidad la ceremonia del té se conoce como sado, que es como camino del té, o chado, que significa lo mismo, como camino del té, así como otras actividades que terminan en do. Claro. Pero en esa época se llamaba chanoyu. Chanoyu significa como agua caliente para el té. Ya. Es como un nombre bastante simple, pero ese nombre no se ocupó hasta que apareció el primer maestro conocido del té, que se llama Murata Shuko, a finales del siglo XV. Ya, él como que le gustaba el té, pero él no quería dejarlo como un disfrute sensorial. Él quería darle una espiritualidad. Y uno de los... él desarrolló un concepto importante que se llama wabi-cha. Wabi-cha es como el concepto espiritual, que habla sobre una estética frugal y simple que afecta y calma el ánimo. ¿Y cómo fue que este maestro llegó? ¿Tú sabes eso de cómo agarrar esta ceremonia que era tan folclórica, cotidiana, y cómo se le ocurrió esto, ligarlo a algo más espiritual? Con su cercanía al budismo zen. Ya. De hecho, él era un monje. ¿Qué vio en él en el té que se puede o fue una forma, podríamos decir, entre comillas, de evangelización
Es que el té y el zen siempre estuvieron juntos. Ah, Porque ya. llegaron juntos en primera instancia en el siglo XII. Ya. Y los monjes seguían consumiendo té como para estar más atentos durante sus meditaciones. Ah, perfecto. Y él como que tomó todo eso y como que el té pasó a ser una expresión Ya. del budismo zen. Ah, ok, ya, claro, como te preguntamos aquí desde la ignorancia te preguntamos, yo pensé que eran cosas aparte, el té siempre estuvo, que había sido un aporte de China, pero y que el té era una bebida más, nomás, que se bebía en esa época, pero no sabía eso de que estaba ligado con el budismo previamente. Sí. Ah, por eso ya, Sí. ahora De tiene... hecho, los monjes como que tomaban té y este monje Eisai que trajo el té desde China, el té matcha, hizo como tratados, como justificando de por qué era bueno tomar té, era llamado así como para prolongar la vida. Mm, Sí, como que igual dentro de eso, dentro de como que el tomar el té, como que hay como esta calma, pues y los monjes vivían esa calma Sí. constantemente. ajá, Que lo ayudaban en sus meditaciones, en sus largos días de trabajo, ya, y cosas así. Entonces él como que extendió, Murata Shuko extendió el té como a las demás personas, como a los samuráis. ya. Ah, y ahí él fue el que hizo el contacto en el mundo samurái del Sí. té. Sí, él comenzó el contacto. Ya, Entonces él intentó alejar al té de las impresiones meramente sensoriales, Mm. le dio como un orden al momento de preparar el té, como Mm. reglas para tomar el té. Él antes se celebraba como en lugares súper amplios, ahora él hizo una casa chiquitita para consumir el té. estupendo. Y como que él le dio la etiqueta. Él Y- escribió una obra sobre esto. Eso por ejemplo, el tratado de cómo llevar a cabo la ceremonia, ¿él fue el autor de eso? ¿O Todos no? escribían, tenían hartos discípulos, no sé si específicamente como que escribió un libro, pero sus enseñanzas siguieron con el tiempo. Ya. Ah, entonces podríamos decir que él fundó una especie de escuela de ceremonia del té. ¿O no? ¿O No, en esa época todavía no? No como una escuela propiamente tal, las escuelas Ya. vendrían ya en el siglo XVII. Ah, ya. Sí. 200 años después de mi pregunta. Bien. Sí. Bueno, más tarde, bueno, paralelamente, ¿Mm? Japón vivía un periodo de guerras constantes. Ya. Ya, porque Japón estaba dividido en provincias, esas provincias estaban dominadas por clanes, esos clanes estaban los samuráis, Mm, con los señores y sus vasallos, y era como beligerante. De hecho se llama el periodo Sengoku, que significa estados en guerra. claro. En- Pensemos, para que la gente se haga una idea, haciendo un símil con Europa, pensamos en la Edad Media, que también existían varios reinos, se peleaban unos contra otros constantemente para expandir sus límites. Algo similar, entre comillas, pasaba en Japón. También aquí habían varios señores, también entre comillas, señores feudales, que chocaban en rivalizar por quién conquistaba la mayor cantidad de tierra en Japón. Entonces, estos samuráis cuando no estaban en guerra ni en batallas, ellos buscaban un momento donde descansaban de su trabajo. Ya. Y ese momento de descanso lo encontraban en la ceremonia del té, en el Shanoyu. Ya. Luego de este caballero que se llamaba Murata Shuko, llegó otra persona que se llamaba Takeno Yo. Y él siguió desarrollando esta idea como espiritual alrededor del té, Mm, ya que se llamaba Wabicha. Él achicó aún más la casa de té y le dio importancia a los instrumentos, como por ejemplo los chawan, que son como los pocillos donde se bebe el té. Sí, sí. Ahora como que le dio a los artesanos japoneses, le dio más importancia. Mm, Entonces probablemente estoy como que es solo una suposición, pero probablemente los artículos de China eran como mucho más alegres, ya. como en cuanto a color, Ajá. mientras Bueno, que que el arte y la confección de elementos, tengo entendido que está en China está muy desarrollado. En Japón todavía estaba un par de pasos atrás. pero esa rusticidad de ¿Ah? los elementos ¿Ya? iba acorde al ambiente de la ceremonia del té. Ah, no era mal visto como No, que no era- estamos más atrasados. China está porque- mejor, ¿no? No, porque como que el wabi significa algo así como pobreza.
Ajá. Entonces es como el deleite estético de la pobreza, como mientras más pobre, más rústico, es más cercano a la naturaleza. Entonces eso era lo que buscaba la ceremonia del té, como conectarte con la naturaleza y con tu espíritu. Ah, estupendo, ya. Entonces se comenzó a ver mejor la cerámica japonesa. Ajá. Que era un poco más oscura, un poco más rústica, podría decirse. De Claro. hecho, ni siquiera es como tan redonda, así como que tiene como una forma. Claro, no es una forma unitaria. Sí. Se nota que está trabajada manualmente. Sí. Ya. Sí, entonces esas cosas como que comenzaron a verse mejor. Entonces los samuráis encontraron como ese canal como de tranquilidad en la casa del té, en la ceremonia del té. Y este caballero Takenoyo tuvo un discípulo. Ya. Ese discípulo que es el principal maestro de la ceremonia del té en Japón de la existencia. Ah, ni siquiera fue el maestro, el discípulo fue el que superó al maestro. Sí, se Wow. llama Senno Rikyu. Ya. Senno Rikyu en el siglo XVI desarrolló aún más toda esta idea de los maestros anteriores y consiguió la protección de dos señores conocidos tales como Oda Nobunaga y Hideyoshi Toyotomi. Wow, famoso. Por lo menos Oda Nobunaga, uno Sí. famosísimos unificadores del Japón. Sí, y dentro de estas unificaciones Oda Nobunaga encontró la ceremonia del té y la utilizó a su favor. Ya. Él, muchas de sus reuniones para convencer a otros daimyo, otros señores, la hacía en un ambiente de la ceremonia del té. Pasó ahora, podríamos decir que la ceremonia del té, aparte de algo ceremonioso, ritual y reflexivo, ahora es una instancia diplomática. Una instancia diplomática. Qué maravilloso. Sí, entonces este caballero Senno Rikyu estuvo muy cerca de Oda Nobunaga y posteriormente Hideyoshi Toyotomi. Ya. Y la utilizaron a su favor. Pero ellos también la sentían, o sea, no era solamente algo instrumental. Ellos la sentían, ya la cerámica japonesa estaba bien vista y Oda Nobunaga tenía una gran cantidad de cerámica y comenzó como a regalarla para comenzar a crear buenos lazos de amistad con otros señores para convencerlos de que... Pasa a ser un regalo elegante. Sí. Bueno, ya estamos terminando el primer bloque, ahora vamos al tema musical. Una pausa y seguimos conversando aquí con Karina sobre este interesante tema de ceremonia del té y samurái en siglo XVI. Vamos y volvemos.
Ya estamos en la segunda parte de Japonistas Radio para seguir conversando con Karina, que viene de Concepción a comentarnos este interesantísimo tema que plantea la relación que existe en la ceremonia del té y los samuráis. En este bloque Karina nos va a terminar de comentar su tema para después explicarnos sobre el Club de Cultura Japonés que está en Concepción, que es una muy buena iniciativa para seguir difundiendo la cultura japonesa. Así que Karina, te doy la palabra que sigues explicando tu tema en este segundo bloque. Sí, bueno, habíamos quedado en el maestro llamado Sendo Rikyu, que él fue el maestro de dos señores importantes, Oda Nobunaga y Hideyoshi Toyotomi, que más tarde serían, junto a Ieyasu Tokugawa, serían los tres unificadores de Claro, importantísimo, héroes nacionales al día de hoy. Sí. Bueno, Sendo Rikyu desarrolló este concepto, siguió desarrollando este concepto de wabi-sabi, que antes se llama wabi-sha, ahora es wabi-sabi, que es la apreciación estética finalmente de la pobreza, de que la idea es que una casa de té y los elementos de la casa de té no interrumpan la naturaleza, sino que sean parte de la naturaleza, Ya. como que sean una extensión de ella. Una pregunta, también que se me viene así de notas locas mientras te escucho hablar. No sé si llamarlo arte, esta especie de, entre comillas, arte japonés, de restaurar los pocillos rotos, ¿tiene que ver con eso? Como que hay un dicho que dice como que entre más roto y se restaura, ojalá con oros, es más bello. ¿Tiene que ver un poco con eso, Sí, no? ¿Sí? o sea, va con este concepto de Ah, wabi-sabi, ya. como un concepto estético, filosófico. Y sí, yo he visto unas vasijas, claro, son muy bonitas, pero están rotas. Y se nota Sí. que la grieta está unida con oro. Y Sí. según los japoneses dicen que es más bello incluso, porque fue usada y reparada con cariño. Sí, vale más. Vale más después. Sí, y vale más, por supuesto. Sí. Sendo Rikyu fue muy profundo en cuanto a su pensamiento. Él era muy cercano al budismo zen. Se convirtió en maestro del té partió siendo como por una instancia geográfica. Estaba cerca de muchos monasterios zen importantes de la época, cerca de Osaka. ¿Ya? Entonces él estaba como entre Osaka y Kioto, que era como el núcleo importante en Y esa Kioto época. en esa época era ya la ciudad imperial. Todavía no era Edo, ¿o no? No, todavía no. Claro. Entonces, cuando ya obtuvo la protección de Oda Nobunaga, él se dedicó ya como a desarrollar todas sus ideas. Y él tenía una casa, la casa de té, la achicó como aún más. Las piezas se miden en tatamis. Sí, es una medida japonesa Sí. el tatami. Sí, su pieza creo que tenía 4 tatamis y medio. Ya. Entonces era más pequeña. Para entrar a esa casa, como que él hizo una entrada bastante pequeña. Entonces obligatoriamente los samuráis tenían que sacarse la espada. Entonces con esto él tenía la intención de que todas las personas que vivieran en la ceremonia del té como que carecieran de rango dentro de la sala. Wow. Entonces, ya que las espadas son como el alma de los samuráis, Sí. al sacársela como que se están despojando de esa alma. Claro. Para como Y no vaciar cualquiera la- podía andar con una espada tampoco en esa época. No. Había unas leyes estrictas de quiénes podían portar una espada y quiénes no. Sí, los samuráis eran uno de los beneficiados por Claro. esa regla y Qué bonito eso, el de sacarse la espada y entrar desarmado a la ceremonia. sí, se dice que hay que como vaciar la taza, como que hay que liberarse de todas las preocupaciones del exterior para poder vivir una ceremonia del té como se debe. Claro. Entonces él, hizo eso, entonces todas las personas que entraban tenían que hacerlo de esa manera. No sé específicamente fue con Sendo Rikyu, pero la ceremonia tomó aspectos samurái. Por Ya. ejemplo, el momento de sentarse, se sientan en la manera seiza, que es como con las rodillas juntas. ¿Verdad? Ese es Deben fijar seiza. esos detalles. Es un aporte samurái. Sí, es un aporte Ah. samurái que igual lo ocupan en otras artes japonesas. Sí, y en artes marciales en también artes se marciales. ve esa postura. Sí. Entonces, ya como que la entrada la afectaron los samuráis, como que la manera de sentarse la afectaron los samuráis. Y eso persiguió en el tiempo. ¿Y esa opción cómo fue? ¿Los monjes budistas fueron adoptándola o fue una imposición samurái? ¿O fue algo mutuo? Fue como algo mutuo, Ya. como que alguien parte y los demás le siguen. Bueno, yo creo que fue más mutuo. Además, si estamos hablando de que a los samuráis quienes llegan a esta ceremonia
venían ellos de un mundo militarizado y disciplinado, entonces sus posturas eran muy correctas, muy rígidas, y que le daban un poco más de formalidad a esta ceremonia, imagino yo. Es una hipótesis mía, claro. Sí. Bueno, como ya, como que ir cerrando el tema, como a nivel, como el político, como los dirigentes de la clase samurái, ellos eran muy cercanos a la ceremonia del té. Ya. Pero además los samuráis, como la aristocracia militar, ellos eran como que participaban activamente de ella como un momento de relajo, como entre batallas, como liberar tensiones, como que apreciar su vida y como que aprovechar el tiempo que les quedaba, porque ellos eran como muy desprendidos de su vida. Sí. Entonces estaban preparados para morir en cualquier momento. Y ahí está la cita a la Sakura. Esto de lo efímero que puede ser la vida y que así igual como la Sakura, el samurái muere peleando y se desvanece en su máximo momento. Sí. Entonces ellos como que aprovechaban el presente. Una manera de aprovechar el presente, Claro. Ir a una sala de té, tomar té, como que disfrutar así del ambiente, porque es un ambiente bastante tranquilo, porque la pieza de té es una pieza que tiene los tatami, unas paredes de papel o madera y un lugar donde se pone la pintura, que es solo un lugar, que es el tokonoma, y no hay unos estantes y nada más. Sí. ¿Y quién acompañaba al samurái en la ceremonia? El maestro es el que dirige. Ah, ya. Algunos samuráis igual dirigían ceremonias del té. ¿Y quiénes estaban ahí? ¿Estaba el samurái y el maestro? ¿Y se podía entrar con alguien más? ¿O era algo más? Es que podrían ver varias. Sí, siempre Es que por de el espacio 2 a- reducido también. puede ser de 2 a yo creo unas 6 personas. 4 personas ya. que participan. Ya, 6 quizás es mucho, 4. ya. Unas 6, 4 personas. Es como un número razonable. Sí. Además, si el espacio es tan reducido y la mesita tampoco no es muy grande, sí, por eso estoy pensando O sea, como no que es mucha que gente... se sirven como en el suelo. Ah, ya. Ahora se hace una ceremonia del té en una mesa. Claro, tengo esa visión moderna de la ceremonia que hay Sí. una mesa Sí, hay una especialmente mesa, para sí. hacer el té. No, pero en esa época no Ah, había ya. mesa. Esa mesa comenzó a desarrollarse a finales del siglo XIX. Ya. Entonces ahora, Karina, coméntanos cuáles fueron tus conclusiones entonces finales de tu trabajo. Que ¿Cómo cerraste tú esta interesante conversación, o sea, esta interesante investigación? ¿Qué concluiste finalmente? la apreciación de los samuráis por la ceremonia del té se debió a su espíritu. Este espíritu estaba ligado con el código del samurái Bushido. Ujú. Este código estaba influenciado por los 3 como principales credos, entre comillas, las filosofías de Japón, que está el Shinto, el sintoísmo, el confucianismo y el budismo zen. Entonces como que esto le daba como una actitud, un espíritu que lo hacía apreciar y disfrutar la ceremonia del té, y además le servía para llevar su vida de guerrero. Porque en esa época, el samurái de la época Tokugawa en adelante era un samurái como más calmado, como era policía, bombero. Pero este era un samurái que sí estaba en batallas constantemente, porque Sí. era un periodo beligerante en Japón. Todavía Japón no se ha unificado, entonces sí, entiendo que hayan querido buscar una vía de escape de este mundo hostil en el que están todavía inmersos en esos siglos. Sí, entonces eso son más que nada mi... Interesante, Gary. Sí. Esperamos verlo prontamente publicado esto. Hoy sí, me gustaría. Ojalá estos trabajos se publicaran en editoriales nacionales. Estoy pensando, por ejemplo, en Ediciones Cero, sin querer hacer publicidad. Pero Ediciones Cero, una página amiga Japonista Chile, así que tenemos que hacerle anuncio. Así que esperamos, Karina, ver prontamente esto. Sí. Entonces, en esta mitad, o menos de la mitad que nos queda este segundo bloque, coméntanos entonces ahora, que ya también vi en tu currículum, de que eres secretaria del Club de la Cultura Japonesa. Sí. Entonces, cuéntanos a qué se dedican, cuándo nace, qué actividades tienen ahí en Concepción. Háblanos un poco del... Sí, esto partió de una amiga que me dijo, ¿por qué no hacemos actividades, como que centralizamos las actividades relacionadas con Japón en Concepción? Porque en Concepción no había nada centralizado. Aquí en Santiago hay varias instituciones Claro. que hacen actividades, pero en Concepción habían actividades relacionadas con Japón, pero no había un lugar que como que las difundiera. Ya, O que no tenían el hiciera- impulso necesario para Sí. difundirse. Entonces Ya. con mi amiga Victoria García, como que me lo planteó y a mí me pareció una buena idea porque yo había ido ya a Valdivia, Ujú. al club japonés de Valdivia, Ah, ¿también existe uno ahí? sí, en la Universidad Austral.
Ah. Entonces yo vi en un festival y me gustó mucho lo que hacían y decía, oye, igual quiero hacer eso, pero en Concepción. Claro, y Concepción tiene potencial para hacer eso. Sí, y entonces ahí partimos de a poco, juntamos más personas, bueno, conocidos que sabíamos que les gustaba la cultura japonesa más allá del anime. Y comenzamos a hacer actividades. ¿Hace cuánto tiempo está el club? Formalmente del 2014. Ya. Como que tiene personalidad jurídica. Jurídica. ¿Y tiene alguna sede física o todavía no? Todavía no, pero tendremos en el futuro. Sería hermoso que estuvieran así. Y bueno, el primer año de vida hicimos una semana de Japón. Ya. En noviembre, que coincide con el Día de la Cultura en Japón el 3 de noviembre. Ajá. Entonces todos los años hemos seguido esa tradición y este año va a ser la 5ª semana de Japón en Concepción. ¿Más o menos la misma fecha? Sí, más o menos la misma fecha. Ya. Aparte de la semana de Japón, que hacemos actividades todos los días de la semana, y tus talleres como sumie, origami, caligrafía japonesa, cine japonés, y también hacemos un seminario de estudio japonés. Ya. Entonces ahí han venido distintos académicos, ¿no? Ha sido un trabajo interdisciplinario. Ahí tienen el apoyo de la Universidad de Japonistas de Concepción. ¿Contar con el apoyo de ellos para esa actividad? ¿Sí? La Universidad de Concepción nos ha apoyado a través de mi profesor de guía de tesis. Ah, ya, qué Como él está bueno. interesado, como que nos ha apoyado. Pero no somos una organización que pertenezca a la Universidad de Claro. Concepción. Pero por eso, como acabas de decir, de que invitan académicos y gente relacionada, supongo que ellos van porque tienen la intención de que esto crezca y que encuentran que es una intensa importante. Sí, eso ha pasado. Y durante el año hacemos como talleres. Talleres varios hemos hecho. Y en distintos lugares. Sí, lugares de Concepción donde tenemos espacios. Donde hay espacio podemos hacer un taller. Hemos hecho. Tenemos talleres fijos, que son los talleres de japonés básico. Y que es como nuestra principal actividad durante el año, porque igual lleva harta gente, hartas personas que quieren aprender lo básico. ¿Y eso funciona todo el año el idioma? Sí. Ya, estupendo. Sí, o sea, es semestral. Pero claro, claro. Y hemos hecho otros talleres. ¿Y él tiene el apoyo de la Municipalidad de Conce? Sí. ¿Sí? Tenemos como... Ellos saben que existen, por saben, supuesto. Sí, saben. Ah, Como qué que bueno. participamos harto con el departamento joven de la municipalidad. Ya, estupendo. Sí, y bueno, hemos hecho talleres de origami, de caligrafía japonesa, taller de confección de yucatas, taller de dibujo estilo anime, taller de ilustración estilo anime, taller de cartas Pokémon. Como que es igual maravilloso. bien variado. También resaltando la cultura pop japonesa, por Sí, supuesto. o sea, igual no es nuestro foco principal, pero es parte de... Está bien, de también que se nuestro- incorpore. de nuestro Sí, yo grupo. el año pasado, ¿cuál fue el evento que estábamos conversando frente a Karina? sí, ¿Al que fui yo en sí. noviembre, septiembre? El año pasado apareció la agrupación multicultural Esa. de Concepción y ellos también hicieron un Y festival. ustedes se japonés. relacionan con ellos, ¿verdad? Bueno, ¿Participaron o no? Sí, somos amigos. Ya, bien. Sí. Entonces ahí yo fui a Concepción y no iba después de unos 15 años y me impresionó Concepción. Lo encontré muy bonito por lo menos. Y ahí encontré varias tiendas, el que busca bien encuentra varias tiendas en torno a la cultura pop, japonesa, videojuegos, anime, las hay. Entonces han pasado los años y hay una juventud que tiene un interés por conocer más de esto. Entonces la instancia me parece muy buena que se haya creado esto. Sí, entonces igual ha sido bueno, por ejemplo, nuestra existencia y la existencia de la nueva agrupación, porque ellos partieron el año pasado. Nosotros partimos igual en 2014. Claro, 4 años. Pero igual que, como que quiere decir de que hay interés en Concepción, entonces pueden seguir haciéndose actividades y como que igual Concepción no estaba dormido. O sea, nosotros creíamos que estaba dormido, pero en realidad no. Y eso lo hemos visto con la concurrencia a nuestra Sí. actividad. Nosotros igual tenemos un festival y ha ido harta gente. Ya. Tenemos el sueño de alguna vez invitar taikos que vayan. Wow, Sí. a mí me gusta el arte del taiko. Sí. Bueno, yo por supuesto siempre a los que vienen acá y están haciendo actividades en Japón, siempre les digo que si tienen actividades que difundir, mándenlas a japonistas a Chile y le hacemos difusión acá. Porque por lo menos semana a semana crecen los usuarios que ven ahí y no hay que descentralizar Santiago también esta actividad. Así que si Concepción está activo en temas de Japón, háganlo saber. Y nos mandan y lo publicamos en Japonistas Chile, Sí. por supuesto. Este año igual queremos postular a distintos proyectos, hacer distintas actividades, distintos talleres, entonces como que... Eso por este año. Sí, por este Y año. y a lo mejor hay proyecciones más a futuro. ¿O Por no? ejemplo, la casa propia. Ah, por supuesto. Más adelante. El año pasado también escuché que se quería ojalá tener un jardín japonés en Conce.
¿O no? Probablemente. Hoy escuché, Sí. especialmente ahí en el sector de la Cascada, donde fue esta actividad. Sí, yo creo que es posible que se haga. Sería bueno, Sí, porque sería hay varias bonito. ciudades de Chile que tienen jardín japonés. La Serena, creo que y Arica o Iquique también tiene su jardín japonés, y consideraría tenerlo, así que está este impulso. Igual la comunidad japonesa en Concepción es chiquitita. Sí, tranquilo. Como que somos más interesados los japoneses. Bien, bien. Bueno, entonces vamos al segundo tema y final. Y ya llegamos al tercer bloque para dar los últimos anuncios y que Karina nos dé los últimos avisos para este año. Así que vamos y volvemos con el último tema de Japonistas.
Ya estamos de regreso en la tercera y última parte de Japonistas Radio. Por supuesto, como siempre, o casi siempre, porque se me olvida a veces, tengo que nombrar los temas que hemos escuchado. El primer tema fue de nuestra querida idol virtual Hatsune Miku, Love is War, y el tema que acabamos de escuchar fue de Do As Infinity, Rakuen, que, como recordaron algunos, el año pasado estuvo aquí en Chile, Do As Infinity, haciendo un concierto aquí en Santiago Centro. Bueno, en este último bloque ya tenemos que comenzar a despedir a nuestra invitada Karina, que vino desde Concepción a hablarnos sobre esta interesante investigación. Así que Karina, te doy la palabra para que nos des avisos, noticias, comentarios, otro aporte, cualquier cosa que tenga que ver con Japón, por supuesto. Bueno, más que nada invitarlo a que conozcan la página de Facebook del Club de Cultura Japonesa. Si quieren escribirnos, tenemos el email es Club de Cultura Japonesa Concepción muy importante @gmail.com. Si alguien quiere escribirme a mí, así como para hacer alguna consulta de este tema o decir si me equivoqué en algo, no sé. Claro, la autocrítica, sí, la retroalimentación. La retroalimentación de esto, o más preguntas o más fuentes, puede escribirme a Karina y Ramírez de Corta @gmail.com. Bueno, mandar saludos. Sí, por supuesto, tenemos minutos todavía. Saludos a los miembros del club, que igual ha sido un camino largo y bonito. O sea, como que partimos un año con, por ejemplo, nuestros fondos somos autogestionados. Ya. Entonces, como que todos nuestros ingresos son de las actividades que hacemos. Ya. Entonces, a veces no tenemos tanto dinero como quisiéramos. Tenemos que cuidarnos, ahorrar. Por supuesto. Entonces ha sido un camino así como que ha costado, pero ha sido muy bonito. Como que cuando ya llega como el resultado y que a la gente le gusta, como que la gente nos felicita, entonces igual es... Eso es lo más gratificante. Sí, es muy gratificante para nosotros. Así que un saludo para Victoria, para Álvaro. ¿Todos ellos son miembros del club? Sí. Ya. Del club. Para la Nico. Seba. ¿Nos estarán escuchando ahora en vivo ellos? No importa, estar en podcast sí. Después de esto. Sí, bueno, también saludo a mi familia, que como que somos todos bastante interesados. Ellos ¿Ya? no son tan fan de Japón, pero saben que me gusta, entonces igual... Te entienden, sí, te me contienen. entienden. Sí, Ya. como que no me creían que yo estaba como en serio hasta que yo como que empecé a hacer actividades relacionadas. Pero ¿y la tesis no bastó para demostrar tu interés por Sí, Japón? como que algunas parte de mi familia solo vio que yo la terminé, ¿no? Que salí de la Ah, universidad. ya. Pero sí, mis papás me tomaron en serio con la tesis. Cuando Ya. ya empecé a sacar certificación de japonés también. Ah. Era como, ya. Así que, bueno, es como un saludo para ellos. Los quiero mucho. Y... más que nada. Bueno, ¿y qué se viene? No sé si lo anunciamos, no sé, tengo memoria a corto plazo, hoy día parece. ¿Qué se viene ahora por lo pronto para el Club de Cultura Japonesa en Conce? ¿Cuál es el evento próximo? ¿O qué está haciendo actualmente para que la gente que está interesada, el que nos está escuchando ahí en Concepción o aquí en Santiago, vaya y se dirija a ustedes para saber qué están haciendo o participar? Talleres, vamos a hacer distintos talleres durante el primer semestre. Talleres de historia del arte en japonés, talleres de origami, de caligrafía. Así que atentos a las redes sociales porque lo vamos a lanzar, las personas de Conce o las personas de alrededores que quieran ir. Ajá. También tener en cuenta la Semana de Japón, que es en noviembre. Van a ser 2 semanas este año, parece. Así Wow. que están invitados al seminario, los talleres. Así que para que participen y si no pueden estar en Concepción, al menos por las redes que nos apoyen. Claro. Estaríamos muy agradecidos. Toda esa información se publica en el Facebook del club. El Facebook. Ya, ahí está la oficial y Sí. en otra parte. Sí, no lo olviden, Club de Cultura Japonesa Concepción. Estupendo. Bueno, entonces no queda ahora más que agradecer a Karina por su interesante venida y presentarnos su investigación, que como sabemos y como siempre lo hemos dicho aquí en el programa, cuesta sacar estos temas adelante. Por eso tenemos que apoyarnos, todos los que estudiamos sobre estudios de Japón, tenemos que apoyar entre todos. Así que a la vez yo dejo invitada a Karina, por si tiene algún artículo que escribir, investigación, difusión, la pueden mandar a Japonista Chile y también le hacemos difusión por la página web. O lo mismo, o si quieren nos invitan ustedes a nosotros ahora y nosotros vamos hacia Conce, tratamos de hacer algo allá, por supuesto. Sí, sería muy bonito hacer como actividad en conjunto. Exacto. Así que agradecemos también a los auditores quienes nos escucharon hoy día
Y nos vemos como siempre el próximo viernes a las 5 de la tarde, esta vez con literatura japonesa. Hasta el próximo viernes. Cerramos la conversación y análisis de las diversas manifestaciones de Japón en Chile. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes con un nuevo tema que permita entender y estrechar cada vez más nuestras relaciones. Japonistas Chile baja su cortina por el día de hoy.